¿Alguien vio esta película? ¿Alguien vio la serie? Porque es una serie de películas que comenzaron a ser grabadas cuando éramos sardinos, por allá en el año 76 se grabaron. Y grabaron una serie de 6 películas, cada 3 años grababan una de esas películas, y hasta hace recién, poco, de hecho el año pasado pasaron otras de la serie, pero la serie más linda, la clásica, la que llamamos clásica, fue grabada del 76 como hasta el 82, 83, por ahí las grabaron y fueron películas que impactaron muchísimo. Según lo que yo leía, se recogieron más de 5.500 millones de dólares. ¿Cuánto será 5.000? ¿Les gustaría tener 5.500? Sí, ¿quién alza la mano? Yo, lo confieso. No, bueno. Y esa película a mí me impactó muchísimo, Guerra de Galaxias. Yo vi la serie y claro que es algo que es ficción. ¿Saben qué es ficción? Es algo que no existe, no es real. Es un escritor que se imagina cosas y este escritor, que se llama George Lucas, escribió el guión. Y es muy, muy sencillo. Ustedes pueden entrar a internet y pueden oír cuál es la trama. En YouTube hay un resumen, yo lo vi, de 10 minuticos sobre la trama de las 6 primeras películas de la, no, no es trilogía porque es de la saga. Uy, uy, quién sabe por ahí, quién dijo saga. Están bien informados. Muy bien. Entonces, esas 6 películas yo las vi, creo que en mi casa hay algunas todavía, creo que hay como 3 películas de estas, pero una de las que a mí me impactó, curiosamente, eh, estoy dentro de las estadísticas porque hicieron una encuesta a personas que han visto la saga y les preguntaron cuál fue la situación que más les llamó la atención de las películas. Y una de las cosas que más llama la atención es una pelea que hay entre... ah, sí, uy, también le impactó. Sí, tú la viste. A Wilson también la vio. O sea, estamos aquí, no, claro, misma edad, ¿no? 60, no, no, tampoco. Él tiene como 45. Y es esta pelea porque el tema es dos imperios, ¿no? El bien y el mal. El tema es el imperio del bien y el mal. Y el imperio del bien es la república que tiene pues su emperador y todo lo demás, y tiene la fuerza del bien, la fuerza del bien. Y en esa película la fuerza es que hay ciertas personas que tienen unas habilidades muy especiales, son personas que tienen un poder mental y un dominio y un control y lo usan para bien. Y son los Sith, ¿no? No los de los buses, no, sino se llaman así, es un sistema sacerdotal, digámoslo así. Y ellos ejercen el bien. Y están los Jedis, que son como ese grupo en el que está este ser todo raro, que tiene orejitas así como largas y todo. Los que vieron la película saben de quién estoy hablando. Él es uno de esos sacerdotes del bien. Y manejan unas espadas que son rayos láser, como rayos láser, que donde pasan eso corta como mantequilla lo que sea, el acero, lo que por donde pase eso, ahí corta. Y ellos manejan el bien y ellos promueven el bien, pero están entonces otro grupo de personas que son los rebeldes o personas que poco a poco se han ido tomando el poder y que comenzaron bien porque Vader, Darth Vader, es la persona que él comenzó bien, pero en algún momento se volvió al lado oscuro de la fuerza. Y hablan del lado oscuro de la fuerza porque también tienen poderes especiales, pero los usan para mal. Y hay este enfrentamiento entre esos dos poderes. Y resulta que Darth Vader, que es en la realidad, en la vida, el actor es una persona altísima. Estaba leyendo que ese hombre tiene 1,98 de alto, igualito a mí, más gordito. 1,98 de alto, y entonces su figura es impresionante, ¿no? Es inmenso, es grandote. Pero él tuvo un accidente, en una de las películas lo cuentan, él tuvo un accidente y se quemó a tal grado que tuvieron que
salvarlo de manera extraordinaria, poniéndole accesorios para poder que él viva. Y entre las cosas que le pusieron, le tuvieron que poner esta careta, que en realidad es una careta que le facilita respirar el oxígeno que necesita, porque de otra manera moriría. Pero es muy interesante cómo describen a esta persona que es el representante del imperio del mal. Es un luchador del mal y representa el mal. Y con esa careta, cuando él respira, ustedes se acuerdan de la película, respira como haciendo un sonido muy semejante al de la serpiente. Y entonces uno oye cuando él habla, cuando pasan escenas donde él está, cuando él llega, la figura impresionante y respira así que... Y es como una serpiente que se arrastra y uno siente que llegó a una escena y llegó Padre, porque la manera como respira es como una serpiente que se mueve, es una serpiente. Es impresionante cómo George Lucas logra que este hombre que representa el mal sea representado con sonidos que asimilan a una serpiente. Y entonces el caso es que como en el cuarto capítulo, en la cuarta película, hay una escena que ustedes también la pueden ver en YouTube. Ustedes buscan esta frase que vamos a ver ahorita, esta frase, Luke, yo soy tu padre. Y van a ver son como 2 o 3 minuticos de escena, ustedes las pueden ver en internet, en YouTube. Y es una lucha en la que se encuentra Lucas Skywalker, ¿no? Que es el representante, es un muchacho que representa el imperio del bien y se encuentra con Darth Vader, que es el representante del imperio del mal. Y es una lucha que es galáctica porque está en juego las galaxias, la galaxia entera está, la galaxia, ¿saben lo que es la galaxia? La galaxia es que está lleno de mundos con seres raros, distintos a nosotros, pero seres pensantes que existen en galaxias supuestamente en lugares que él se inventa, claro, pero son seres que pueden caer bajo el poder del mal o el bien. Y ahí están ellos dos luchando y entonces están peleando y agarrados y el bueno está como que de pronto puede ganar y de un momento a otro el bueno le dice, es que tú mataste a mi padre, tú lo mataste. Y Darth Vader le dice, no, Lucas, yo soy tu padre. Y Lucas en esa escena dice, no, 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 no puede ser, no, no lo acepto. Y porque es que lo que se dice ahí tiene doble sentido, tiene un sentido profundo, tiene un sentido profundo que uno lo puede entender más adelante. Y es que Darth Vader invita a Lucas Skywalker a que se una a la fuerza del mal. De hecho, ese es el diálogo que hay ahí. En un momento en que están peleando, Darth le dice, ven, únete a mí, ven. Y la manera como se unía una persona al lado oscuro de la fuerza era dejando salir su ira, su rabia, y Lucas estaba luchando con todo y le decía, sí, saca tu rabia, sácala, sácala, vuélvete al lado oscuro, ven, gobernemos juntos. Si tú y yo nos unimos, vamos a gobernar toda la galaxia y no habrá nada que esté contra nosotros. Hazte al lado oscuro, ven a este lado de la fuerza. Y es la mayor tentación que tiene Lucas de unirse al mal. Y como está, lo logra desequilibrar porque le dice, yo soy tu padre. Y Lucas queda como, no, no puede ser, no. Y duda, y entra en duda. Y esa duda dura toda la película. Y solo en otra película se aclara que sí, él es el padre, pero padre físico. Padre físico, pero no padre espiritual. El padre espiritual era el que quería traer a Lucas del lado limpio, lindo de la luz, a traerlo a la oscuridad. Pero después, más adelante, en otra película más adelante, finalmente el padre se convierte a la luz. Él se convierte finalmente a la luz, pero hay que ver toda la saga de 6 películas. Entonces, si las quieren ver, las pueden sacar, las pueden buscar. Es impresionante porque estamos hablando de una lucha de imperios.
estamos hablando de una lucha universal, no solamente universal, galáctica, por eso se llama la saga Guerra de Galaxias. Y ahorita estaba hablando en el intermedio con algunas personas y me decían algunos, no, a mí ese tipo de películas no me gusta, no. A mí me impresionó porque maneja conceptos espirituales y guerras espirituales y cosas que tienen que ver con la mente y que tienen que ver con demasiado poder. ¿Y saben qué? Me hizo acordar, y siempre me hace acordar esa película, que ciertamente estamos en guerra, y hay una guerra, y esa guerra se vio cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Y Satanás más o menos le dice a Cristo lo mismo que Vader le dice a Lucas Skywalker. Le dice, ¿sabes qué? Yo he recibido todas las cosas, me han sido entregadas. Únete a mí y yo te doy todas estas cosas, todo lo que yo tengo te lo entrego porque a mí me ha sido entregado si postrado me adorares. Es una guerra total. Aquí no hay una espada así, ¿no? Que esté cortando cosas. No hay ejércitos, no hay cosas increíbles que uno pueda ver, pero hay una lucha violentísima. ¿Ustedes se imaginan lo que estaba pasando ahí en esa situación? Era una guerra espiritual en la que se estaba determinando el futuro del universo, el futuro suyo, mi futuro. Estaba en juego en esa frase, ven, únete a este lado de la fuerza, ven, adórame a mí. Ahora, las escrituras muestran cómo contestó el Señor Jesucristo. ¿Con qué contestó el Señor Jesucristo? ¿Con qué? Con la palabra. Y entonces para mí eso es claro porque las escrituras dicen que la palabra es la espada de Dios, ¿no? La espada. Así que Cristo no contestó con ningún libro raro, porque hay gente que cree que hay libros raros por allá, secretos, que dan la clave del éxito. No, no hay ningún libro raro. Las escrituras son la palabra de Dios entregada a nosotros, es el poder que tenemos para luchar en este mundo espiritual, en esta guerra espiritual en la que estamos. Y Cristo Jesús nos dio el ejemplo de cómo luchar. Muchas veces, no solamente acá, en toda esa prueba que tuvo el Señor Jesucristo, siempre Él dijo, escrito está. ¿En dónde? En la palabra. En la palabra. No hay ningún otro libro, no hay ninguna otra manera de luchar contra ese mundo espiritual, sino con la palabra. El Señor Jesucristo nos ha entregado el arma. Y esa arma es más cortante, ¿no? Que una espada de dos filos y entra y corta mejor que esa espada láser que por donde pasa, ¡bum! Y los que vieron las películas se acuerdan de cómo hacía esa espada cuando estaban luchando, ¿no? Eso hace ¡bum! 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 Y por donde va pasando eso va cortando lo que sea, acero, piedras, lo que sea. Es algo impresionante. Lucas pierde un brazo en esa lucha con Darth Vader. Y Cristo nos entregó su palabra y su palabra dice que es poderosa. Y por eso nosotros tenemos que llenarnos de esa palabra, porque estamos en una guerra espiritual en la que nuestro futuro está en juego. El futuro de nuestra vida y de los nuestros están en juego. Y tenemos que luchar por lo nuestro. Así que aquí hubo una guerra titánica sin que nadie tal vez lo supiera, sin que nadie se estuviera consciente de que había una guerra. Cristo estaba solo tal vez para los ojos de las personas, pero allí se estaba librando una guerra. ¿Y saben qué? A veces las guerras más violentas de los cristianos suceden cuando usted está solo. Solo. Cuando usted puede decir, estoy solo, ¿sí? Y dice, estoy solo, voy a hacer locuras. Ahí es cuando está usted en peligro, está en guerra espiritual y usted tiene que discernir quién está, quién lo está motivando, hacia dónde va, qué va a hacer, qué es lo que va a hacer, quién le está hablando, con quién se está enfrentando. Y entonces, para mí esto de la tentación de Jesús también me dice y me enseña que los problemas y los peligros más grandes que tenemos nosotros es cuando estamos solos o cuando creemos que estamos solos.
Y cuando creemos que nadie nos mira y nadie nos ve y que podemos hacer lo que queremos, ¿cierto? Y no es cierto, no estamos solos, estamos en guerra espiritual, en una guerra violentísima, en una guerra que determina futuro. Muchas personas creen que nadie los ve y allí, en la soledad de lo que él cree que está solo, cometen errores gravísimos que tienen que pagar toda su vida. Y así que estamos en una guerra. Pero el tema de esta película también, de Guerra de Galaxias, el tema es ¿quién es el padre de quién y de qué? ¿Quién es el padre de quién y de qué? Y aquí cuando Darth Vader le dice, yo soy tu padre, le está diciendo a Lucas, realmente lo importante es el lado oscuro de la fuerza. Ese es el imperio importante. La verdadera importancia y el poder lo tiene el lado oscuro de la fuerza. Ven, únete a mí. Yo soy tu padre. La tentación del mal. La tentación del mal es que las personas puedan pensar que en el mal realmente está la felicidad, que en el mal realmente está la realización de las cosas y lo atractivo del mundo. Y este mundo es eso, este mundo ha caído ante la tentación del enemigo, de pensar que lo malo realmente es lo bueno. Y si no, pues un solo dato, ¿no? Eh, las hectáreas de coca sembradas en nuestro país que crecen y crecen y crecen y es el debate en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que esa es la solución de sus problemas y la droga trae demasiada destrucción a todo nivel de la sociedad, absolutamente lo empaña todo, pero la gente cree que esa es una solución. Muy bien, entonces ese asunto de quién es nuestro Padre es central en las Escrituras, central, ¿quién es nuestro Padre? Y es un diálogo que el Señor Jesucristo también tuvo con algunas de las personas en su tiempo. En Juan 8 se encontró con los líderes religiosos de su tiempo y gente que vivía en apariencia muy bien y gente que todo el mundo decía, uy, no, pero qué persona, qué presencia, y tenían apariencia de piedad, como dice las escrituras, pero negaban los frutos de la piedad. Eran personas que detrás de sus vestiduras tenían graves y serios problemas, detrás de sus sotanas había grandes cosas, problemas graves, pecados graves, detrás de todos sus ritos, porque el pecado se esconde detrás de los ritos, detrás del ritual, detrás de cosas se esconde el pecado. Y aquí entonces tienen un encuentro con el Señor Jesucristo en Juan 8 y están hablando con el Señor Jesucristo y le dicen a Cristo lo siguiente. Le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Cuando ellos dicen nuestro Padre es Abraham, ¿a qué se refieren? A la fe y a la carne también. Entonces aquí están unidas las dos cosas. Ciertamente ellos eran hijos de Abraham, sí, no había duda. Por la carne eran hijos de Abraham. Pero ellos creían que también eran hijos espiritualmente de Abraham. Es decir, ellos creían y ellos querían decirle al mundo que ellos representaban la fe, la confianza en Dios, que ellos tenían el rito perfecto, que ellos tenían la verdad, que ellos eran los descendientes espirituales de Abraham. Ellos decían, nosotros somos hijos espirituales, no solamente de la carne, sino espirituales de Abraham. Y Cristo les dice, si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, si de verdad eso fuera cierto, si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Y entonces yo me imagino aquí el mismo encuentro otra vez entre esos dos mundos, guerra de galaxias, guerra de galaxias, un grupo de personas, un grupo que dice que tiene el imperio
el bien, pero es un imperio malo. Y el Señor Jesucristo que los delata y les dice, no, ustedes no representan a, ustedes no son los descendientes de Abraham. Si ustedes fueran realmente hijos espirituales de Abraham, no buscarían asesinarme y matarme, porque yo les estoy hablando la verdad. Y allí los delata. La verdad la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y aquí el tema entonces central es, ¿quién es el Padre de quién? ¿Cuál es su Padre? Que es la situación de Lucas, ¿no? Entra en esa crisis de quién es mi Padre. Y no crean, este mundo tiene esa crisis. ¿Quién es mi Padre espiritual? ¿A quién obedezco yo? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuál es mi vida espiritual? ¿Quién es el que quién es el que influencia mi mente? ¿Quién es el que gobierna mi ser? ¿Quién es el que influye sobre mi comportamiento y mis pensamientos? Porque este asunto sobre todo ocurre ¿en dónde? Esta guerra espiritual, ¿dónde ocurre sobre todo? Aquí, en la mente, en la mente. Es una guerra espiritual. Y es una guerra que no tiene que ver con hablar duro. ¡Hey, yo te saco! ¡Ay, ay! Gritar. No, esa no es la guerra. No estamos hablando de esa guerra. Eso es un escándalo. Pero así no se ganan las guerras. Esa guerra no se gana gritando mucho, ni alzando mucho la voz, ni mucho menos. No, esa guerra se gana en lo privado. ¿Cierto? Dijimos, en lo privado, en el lugar secreto. Alguien dijo, en el lugar secreto, ese es el lugar donde decidimos creer, decidimos conocer al verdadero Padre de la verdad. Es en lo privado. Es qué hacemos en lo privado. Allí es donde ganamos o perdemos las guerras, en lo privado. Y a mí me llama mucho la atención esa película porque semejante imperio tan inmenso y tan grande, lleno de naves rarísimas que se inventaron, estamos hablando años 76 y comenzaron a inventarse todas estas naves por computador y naves fantásticas, ¿no? Que iban de un lugar a otro y cómo volaban y todo demás. Y es un mundo impresionante, es un mundo fantástico. Y sin embargo, todo se reduce a la lucha de dos personas. Dos personas. Uno que representa el bien y otro que representa el mal. ¿Y saben qué? Se reduce a personas, a individuos. Entonces, a veces decimos, no, es que yo con toda esta gente, no, es una guerra solo. Usted solo se va a tener que enfrentar, usted solo. En esta guerra no lo va a ayudar su mujer. En esta guerra, pues ella puede orar por uno, sí, ciertamente, pero en esta guerra no nos va a ayudar los hijos. En esta guerra a usted le toca decidir solo y depende de lo que hay en su corazón y de lo que usted está poniendo en su mente. Y depende de sus convicciones y qué está buscando. ¿Cuál lado de la fuerza está buscando? Depende qué lado de la fuerza está buscando. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y ellos tal vez no entienden, no quieren entender todavía, y dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y no, como tirando una escopeta de un solo tiro quieren acabar con el Señor Jesucristo. Y una vez le dicen, ¿usted es hijo de qué? ¿Qué le dicen a Cristo? Un rumor venía desde años, desde que Cristo nació, y aquí nos deja claro que mucha gente desde que Cristo nació tenían el rumor de que María era una mujer adúltera y que ese hijo, que ese embarazo había sido un embarazo ilícito, un pecado, y que era un hijo de fornica, de inmoralidad sexual. Imagínense lo que había en el mundo. ¿Y quién metió ese chisme? ¿Quién? ¿Quién?
¿Quién está en guerra? ¿Quién está en guerra destruyendo las ideas de las personas? ¿Quién estaba detrás de destruir a Cristo y destruir su reputación y destruir quién era Él y hacer que la gente pensara que Cristo no era nadie más sino un hijo de fornicación? Imagínense, los sacerdotes, la gente de la alcurnia de la religión judía, salen con semejante chisme en esta pelea galáctica y le dicen a Jesús algo que es para destruirlo, porque cuando a uno le dicen cosas, cierto que si uno no está bien puesto, si uno no sabe quién es, si uno no está convencido, si uno no tiene seguridad en quién es en Cristo, hay cosas que llegan a uno y ¡pum! ¿Cierto? Le dan a uno un totazo y a uno le da depresión y a uno le da tristeza y uno dice, me dijeron. ¿Cierto? Porque si usted no está bien puesto, va a venir gente y va a decir cosas de usted para destruirlo, para destruir su carácter, para destruir lo que usted piensa, para destruirlo su esperanza, para destruir su convicción. ¿Y eso de dónde viene? Del que está peleando contra nosotros. Pensamientos que entran a las personas. Satanás aquí, en la tentación más bien, le dijo eso a Cristo Jesús, el mismo argumento. Tú no eres nadie a Jesús. Allá en la tentación de lo que estábamos viendo, cuando Satanás le viene a Jesucristo, le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Yo lo dudo mucho, ¿no? Lo dudo. Pero si acaso eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si acaso, lo primero que hace Satanás es que decirle, tú no eres nadie. Tú no eres nadie, tú eres un hijo de fornicación. Y fue Satanás el que hizo que ese rumor creciera en la población y cuando se enfrentan aquí los judíos religiosos con Cristo, le lanzan esa bomba, esa piedra, ese ataque, esa insidia a Cristo y le dicen, tú eres hijo de fornicación. Yo me imagino el rostro de esa gente diciéndole a Cristo estas cosas. Pero ¿Cristo qué hizo? Y fuera de eso dice, y nosotros en cambio, nosotros somos hijos y tenemos solo un Padre, ¿no? Dios. Y Cristo entonces sigue con el argumento y les dice lo siguiente, les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Me amarían, ustedes me amarían, yo sé, pero este odio que hay en ustedes contra mí, ese odio es del enemigo. Me amarían porque yo de Dios he salido, yo sé quién soy, yo sé quién soy. Y saben que una de las cosas que necesitamos en esta guerra espiritual es que usted sepa quién es. Mientras que usted no sepa quién es, está perdido, hermano. No saben dónde está. ¿Será que estoy aquí o estoy acá? No sé. Yo no soy una persona dudosa. O sí. O sí. Entonces nos asedia la duda. ¿Qué es lo que Satanás quiere poner en nuestro corazón? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y cuando ese mismo Darth Vader le dice a Luke Skywalker, yo soy tu padre, lo hace dudar porque Lucas dice, ¿cómo así? A ver, o sea que yo tengo algo que ver con la fuerza negativa. No, 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 no. La duda es el arma de Satanás y a veces nosotros dudamos, ¿quién soy? Y nosotros necesitamos saber quiénes somos en Cristo, que somos amados, perdonados, justificados, estamos siendo santificados, que Cristo nos pasó del mundo de las tinieblas al reino de la luz. Tenemos que estar seguros, porque si no estamos seguros, hermanos, es muy grave andar por la vida inseguros, ¿no? Es como subirse a una bicicleta y no saber manejar, ¿cuál, no? Sea su tanganazo, o cualquier otra cosa. La inseguridad es terrible, la duda es una manera de Satanás trabajar. Así que Jesucristo lo primero que hace es decirle, yo sé quién soy, yo sé de dónde vine, yo vine del Padre, Él es mi Padre, el creador de todas las cosas, mi Padre eterno, Él me envió y es un Dios de amor. Y yo sé que ustedes no salieron de Dios porque si ustedes salieran de Dios me amarían a mí. Y los desarmó.
Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no nos podemos entender? ¿Por qué esos dos mundos no se pueden entender? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar la palabra. O sea que Cristo deja muy claro, las Escrituras son nuestro fundamento y con ellas que tenemos que luchar. Y hay gente que no acepta la palabra y hay gente que no cree en la palabra. ¿Por qué? Porque la han demeritado tanto. Y también en este mundo hay tanto cristiano que ha hecho tanta maldad en nombre de Cristo que la gente ya no cree. Y estaban diciendo eso precisamente en un artículo en El Tiempo, una persona que escribe sobre todos los problemas de la Iglesia Católica y está hablando de las dificultades que esa iglesia tiene tan graves en estos días, además de todas las noticias que ha habido. En Costa Rica también hubo noticias sobre dificultades que tienen allá la iglesia. Y entonces ella estaba diciendo que esto ha llevado a una condición de poscristianismo a la sociedad. ¿Qué quiere decir poscristianismo? Que está pasando la época en que la gente buscaba a Cristo y ahora la gente está buscando otras cosas porque hay decepción en el cristianismo. La gente no quiere saber del cristianismo porque hay decepción, porque han visto engaño, porque han visto muchas cosas mal en el cristianismo. Y adivine quién ha hecho todo eso. El enemigo, el enemigo. Y entonces, en esta guerra en la que estamos, el enemigo ha entrado, ha dado 3 vueltas, ha desfigurado el cristianismo, ha hecho lo que ha querido, porque la gente no se da cuenta de que estamos en una guerra y los que representan el cristianismo son los más buscados para hacerlos caer y que entren en estas circunstancias y lo han logrado. Satanás, mucha gente ha caído y el cristianismo está en crisis. Y así igual acá, ¿no? Igual acá, estos que representaban supuestamente la ley de Moisés y todo lo que era el pacto, estaban diciendo, Dios es nuestro Padre, pero Cristo les dice, no, algo ahí anda mal, porque ustedes me odian a mí. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, y Cristo les dice aquí ya directo, ¿quién es el padre de ustedes? Yo sé quién es. Vuestro padre es el diablo. Y aquí nos habla Cristo de que hay un mundo que a veces, pero es real, muy real, es un mundo espiritual que Él vino a vencer y venció, pero ahí está todavía. Dice las Escrituras, 2 Corintios 4, que es el Dios de este mundo. Ese ser espiritual es el Dios de este mundo, con toda una serie de seres espirituales que gobiernan a este mundo. Vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cristo qué les dice? Los deseos, es decir, ellos se vendieron al lado oscuro de la fuerza, al lado malo de la fuerza. Es lo que ellos querían hacer. ¿Cuáles eran las cosas que ellos estaban haciendo? Mateo 23 nos dice qué era lo que ellos hacían. Cuando dice, hipócritas, ¿no? Parecen hipócritas porque hacen esto y esto y esto y esto. Allá es bueno ir, porque si encontramos varias cosas de esas que están en nuestra vida, pilas, pilas. Tenemos que salir corriendo de ahí. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la característica de ese ser? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. 2 características de ese imperio, del imperio del mal. ¿Cuáles son? El asesinato y la mentira. ¿Y la mentira es lo que impera en el mundo o no? El asesinato y la mentira. El asesinato es la práctica política para deshacerse de los enemigos. Y la práctica, como decía Tirso esta mañana, en Colombia es muy, muy complicado el tema porque no hay policía suficiente, no hay juzgados suficientes y los que hay están corruptos. La locura, es muy difícil la justicia en nuestro país. Y los asesinatos es así, y así, matan gente. Pero la mentira es la cultura. Y entonces también nosotros como cristianos necesitamos entender que estamos en guerra espiritual y que cuando nosotros no tenemos cuidado y decimos y volteamos cosas y queremos decir mentiras y acomodar cosas y no ser transparentes, tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿quién es el padre de la mentira?
Y el padre de la mentira, cuando usted comienza a decir mentiras, aunque sean, no, mentiritas blancas, como decimos, ahí él comienza a meterse. Ahí él comienza a meterse porque ese es el campo de él. Ese es el mundo de él, el mundo de la mentira y el engaño. Y mucha gente vive muchas mentiras. El mundo está hecho de mentiras. Y les cuento que ayer salí a dar una vueltica a caminar y estaba en el Retiro, ¿no? El centro comercial. Y había un carro tan lindo y nosotros los hombres, no sé si todos son así, pero la gran mayoría de nosotros nos encantan los carros, ¿no? Desde chiquitos, ¿no? Cuando estamos chiquitos nos gustan los carros chiquitos, cuando estamos grandes nos gustan los carros grandes. Y entre más cómodos mejor. Y estaba viendo yo ese carro lindo, era un Audi rojo, brillante por todas partes y todo muy lindo ahí. Siempre tienen un display ahí de carros. Pero después yo decía, tan lindo, y sin embargo, por esa hermosura, la mentira de lo que eso vende, estamos en crisis en el mundo entero. Nuestra ciudad está en crisis de contaminación porque detrás de esa belleza aparente no hay sino mugre. Sí, sí, es la verdad. ¿Cuántos ríos, cuántos lagos, cuántos árboles, cuánta destrucción porque queremos a veces vivir una mentira? Eso es mentira. Y a eso lo llamamos civilización. Bueno, ese tema es muy complicado porque yo también tengo mi carro, ¿no? Y yo también contamino. Y por eso hoy me quitaron mi carro, lo tengo guardado y no lo pude traer. Pero todos somos culpables de eso, y sin embargo ese es el sistema. Pero el ser humano vive mentira. El ser humano se mete mentiras y cree que estando allá en este lugar donde nos venden, siempre nos están vendiendo cosas, siempre nos están diciendo, ¿sabe qué? Aquí donde usted está mal, váyase para otro lugar que allá sí la pasa bueno. ¿Sí? Y nos están vendiendo mentiras todo el tiempo y uno vive detrás de mentiras. Satanás es el artífice de las mentiras y tenemos nosotros como cristianos ajustarnos lo máximo a la verdad, porque la verdad es de Dios, y tener cuidado con lo que decimos y tratar de ser transparentes y limpios en todas nuestras relaciones, en relaciones de esposos, de hijos, en nuestra casa. No mentir. La mentira es terrible. La mentira, allí entra Satanás y destruye y trabaja. Ese es su campo, ese es lo que a él le encanta, es lo que a él le gusta. Donde quiera que hay una persona mentirosa, allí hay graves problemas, hay serios problemas. Y hay personas que son mentirosos toda la vida, se les vuelve una tendencia decir mentiras. Por toda parte donde van diciendo mentiras. Pues ese es el diablo. ¿Padre de qué? De la mentira y del engaño. Nosotros tenemos que vivir como somos, de lo que somos, sin pretender ser más de lo que somos. Decir lo que somos, sí, vivo en tal lugar y punto. Y no pretender vivir en estrato 7 cuando somos de estrato 2. Es la verdad. Hay algunas personas que quieren, no, hay dichos, me acabo de acordar uno. Dice que come lechugas y duta pollo, ¿cierto? Por ahí dicen unos dichos así. Y hay personas, y eso se nos prende, y siempre estamos midiendo a los demás por esas mentiras. Y vivimos muchas mentiras. Y esa mentira procede de ese mundo espiritual de mentira. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántas veces dice mentira? Ahí dice 3 veces, hace énfasis, que ese mundo espiritual es de mentiras y de engaño. Ese es el lado oscuro de la fuerza. Promete cosas, ¿no? Y, y la verdad es otra. Así que el Señor Jesucristo lo descubre y dice, ese mundo espiritual oscuro es un mundo asesino y mentiroso. Así de sencillo lo deja claro. Y a mí porque digo la verdad, no me creéis. A la gente no le gusta la verdad, no nos gusta la verdad, nos gusta la apariencia, nos gusta lo que no es cierto, nos gusta aparentar cosas, el ser humano es dado a la mentira y tenemos que tener cuidado.
porque es un imperio oscuro el de la mentira. La mentira, dice acá, dura mientras la verdad llega. Y va a llegar, ya llegó y va a llegar plenamente. Muy bien, y Juan 16 entonces nos dice que el mundo tiene una guerra perdida porque el mundo en sí, por la mentira de Satanás, ha cometido el pecado más grande que se puede cometer. ¿Cuál es el pecado más grande que se puede cometer según Juan 16? No creer en Cristo. Es el pecado más grande. Pecado es porque fallan en lo más importante, es fallar en lo más importante. Es decir, es hacerse al lado del imperio oscuro y creer que en ese imperio oscuro hay esperanza. La única esperanza, dice la Escritura, el único que es la vida, la verdad, el único camino es Él. Pero ese es el pecado más grande, no reconocer que Cristo es nuestro Salvador y Señor, el líder del lado bueno de la fuerza, si es que queremos seguir con la comparación con la película, que, bueno, lo podemos de pronto hacer. Pero el asunto es que no hay otro reino verdadero, no hay otro reino perdurable, no hay otra verdad sino Él. Y necesitamos someternos a ese reino. Así que si nosotros queremos estar en el lado de la verdad, necesitamos venir a quien es la vida. Juan 1, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio, dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo nadie más está la vida, de Él proviene la vida. No hay nada, absolutamente ningún otro ser que pueda dar vida, solo Cristo Jesús. Y lo tenemos que comprender. Y nosotros tenemos que someternos a alguno de los dos imperios. ¿A cuál imperio? ¿Quién es nuestro Padre? La pregunta. ¿Quién es nuestro Padre? Y tenemos que tenerlo claro. ¿Quién es mi Padre? Y no dejarnos atrapar por las argucias de Satanás que nos dice, no, yo soy tu Padre. No, cuidado, ¿no? Y tenemos que estar mirando y haciendo un balance de a quién servimos nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Qué pensamientos hay en nosotros? ¿Quién gobierna nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿Quién es nuestro Padre? Así que Juan 16 dice, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. El mayor pecado es no creer en Cristo Jesús. El gran problema entonces es que algunas personas tienen la duda y algunas personas sienten que como que ya están vendidos al lado oscuro de la fuerza. Y Satanás los convence y los mantiene ahí esclavizados. Y Pedro nos deja ver cuando Cristo comenzó su ministerio, él en una ocasión que lo relata Lucas 5, habló ante una multitud y lo hizo desde la barca de Pedro. Después de hablarle a la multitud, le dijo a Pedro, Pedro, lanza la red y pesca. Y Pedro le dijo, Señor, hemos estado toda la noche trabajando, no hemos pescado nada. Y Cristo les dijo, lánzala. Y él dijo, bueno, está bien, la voy a lanzar. Y lanzó la red y sacaron muchos pescados. Y cuando él se dio cuenta del milagro que dijo Pedro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del relato? ¿Qué le dijo Pedro a Cristo? Apártate de mí, Señor, porque yo soy... ¿De qué estaba convencido Pedro? De que era pecador. Él decía, yo soy pecador y yo no puedo venir a la luz. Yo no tengo nada que ver contigo. Tú no tienes nada que ver conmigo. Yo ya estoy aquí en este mundo, me estoy rostizando, estoy en el rostizador, ya no tengo nada más, no tengo esperanza. Y saben que hay muchas personas que se quieren quedar en ese mundo. Soy pecador, soy malo, soy perverso, yo ya no tengo salvación, Dios me odia, ya mejor ya me voy al infierno y una vez yo oía, yo les he contado en un programa de la W,
que habían personas que decían, ¿ustedes creen estaba ahí, ¿cómo se llama? Julio Sánchez Cristo haciendo la pregunta, ¿y usted qué? Si hubiera infierno, ¿a dónde iría? ¿Cielo o infierno? Y unos decían, yo me voy para el infierno porque allá están todos mis amigos. Así se fue, yo me acuerdo bien. Yo me voy al infierno porque allá es donde estoy. Y la gente confiesa cosas. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Del lado oscuro de la fuerza. De verdad, haciendo la parodia con la película. Pero Cristo le dijo a Pedro, Pedro, no. Pedro, ven, yo te voy a transformar. Yo te voy a cambiar. Yo voy a hacer algo contigo. Yo te voy a hacer también, además, pescador de hombres. Pero ¿saben qué? Las escrituras muestran que ese pensamiento en Pedro era recurrente, no tenía confianza todavía. Él cambió, naturalmente su pensamiento fue cambiado y después supo quién era en Cristo Jesús. Pero el día de la Pascua, la última Pascua que tomó el Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿se acuerdan? Dice que Cristo, sabiendo quién era, muy importante, sabía quién era, de dónde había venido, se levantó de la mesa, se puso una toalla, tomó una vasija y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Y vino a donde Pedro, y Pedro, ¿qué le dijo? ¿Tú me vas a lavar los pies? Encogió los piececitos y los metió por allá así como debajo ¿no? De la mesa, si es que había mesa, y se encogió todo y dijo, tú no me lavarás los pies a mí nunca, ¿cómo se te ocurre? Y Cristo Jesús entendió lo que le pasaba. ¿Qué le pasaba a Pedro? ¿Qué le pasaba a Pedro? Se sentía indigno todavía, se sentía que no era parte de lo que Cristo estaba haciendo, se sentía que Cristo era demasiado, que cómo se le ocurría él irle a lavar los pies, y que no quería, y saben que hay personas que no vienen a Cristo y no vienen a Dios porque no quieren confesar y no se quieren humillar y no quieren entregar su vida y dicen, no, yo ya soy perverso, ya soy malo ya, y quieren estar en el lado oscuro de la fuerza, para hablar como la película. Pero Dios les dice, no, ven. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Yo te lavo, Pedro, yo te lavo, yo soy quien te lava, yo te voy a lavar. Y si tú no permites que yo te lave, ¿qué pasa? No tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, uy, entonces lávame todo. Dijo, no, tranquilo, no te preocupes. Este tema es espiritual, Pedro. Este tema era, ¿qué le estaba diciendo? Cristo le estaba diciendo, este tema es espiritual. Este lavado de los pies es solo símbolo del lavado interno en la mente, en el corazón, en los pensamientos que Cristo iba a hacer. Y Cristo lo lavó como nos ha lavado a todos nosotros. Y entonces Cristo nos está diciendo todo el tiempo que tengamos confianza, quiénes somos en Él, que somos hijos, que Él nos lava, que Él sí está haciendo una obra con nosotros, que creamos que Él sí nos pasó de ese mundo espiritual negativo al mundo de la luz. ¿Dónde dice eso? ¿En qué escritura está que Él nos pasó del mundo de las tinieblas al reino de su luz? ¿Dónde? A ver, estudiantes de CIPEP, dejen en alto el nombre de CIPEP. En Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 13. 12 o 13, dice que el Señor Jesucristo, Dios Padre, nos sacó, nos tomó de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo. Y tenemos que confesar quiénes somos, porque si no sabemos quién es nuestro Padre, Satanás va a venir y va a decir, yo soy tu Padre. Como la careta esa que les describí en la película. Y Él quiere ser nuestro Padre. Él quiere, a toda hora nos quiere traer al lado oscuro de la fuerza. Y nosotros tenemos que tener seguridad de quiénes somos y quién es nuestro Padre. Así que el Señor Jesucristo nos está llamando continuamente a que creamos completamente en Él. Estamos entonces en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual, como la película habla de una guerra de galaxias, nosotros estamos igual, en una guerra por nuestro futuro, en una guerra por quiénes somos, por nuestra herencia. ¿Usted ha peleado por la herencia? ¿Han oído de peleas por la herencia?
Cuando los hijos se agarran y todo lo demás, que pelean y eso sacan abogado y dicen, no, a mí me da esto, somos 5 hijos y esto se divide entre 5 y el otro dice, no, yo me quedo con la... Y estamos en una guerra no por una casita, y es una guerra limpia la que tenemos que hacer, es una guerra limpia, estamos en guerra por nuestra herencia con Cristo. Estamos en guerra y tenemos que luchar bien, tenemos que luchar con armas justas, con armas justas. Y por eso leímos esa escritura en 2 Corintios 10 y el versículo 4 en 2 Corintios es clave, ¿no? El que nos sabemos todos, porque yo sé que ustedes se saben esa escritura, yo más o menos me la sé, pero la voy a leer. 2 Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son del mundo, no son pistolas, no son ametralladoras, ni tampoco es chismes, ni mentiras, ni engaños, ni zancadillas, ni celos, ni rabias. Esa no es la manera como nosotros luchamos. ¿Cómo luchamos nosotros? Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Cómo luchamos? Con todas las armas de Dios. La verdad sobre todo, la verdad, no la mentira, la verdad. ¿El asesinato? No, ¿cierto? Es las armas del amor de Dios en nosotros. ¿Y cuáles otras armas son? La fe. Y bueno, está Efesios capítulo 6, donde están toda la armadura del cristiano, pero sobre todo nuestra rendición a Cristo Jesús. Él lucha por nosotros. Él lucha. Pero recuerden mucho, esta guerra se gana en lo privado. En lo privado. Aquí venimos a la iglesia es para celebrar a Cristo y oír la palabra, pero usted tiene que ganar esta lucha en el lugar privado, en el lugar donde usted se arrodilla, ahí. ¿Por qué? Porque esta lucha no es una lucha de sacar pistolas o algo así, es una lucha en nuestra mente. Y en esa mente está esta lucha y estamos luchando cuando usted está de rodillas, usted está, haga de cuenta, se está recargando de todo el poder de Dios para afrontar esta lucha. Y si usted no se arrodilla y si usted no, y se rehúsa a orar y usted dice, ay, no, yo ya no necesito orar, entonces viene ese mundo del lado oscuro de la fuerza y le dice, pásate aquí, únete conmigo. Y la persona se va yendo al lado oscuro de la fuerza sin darse cuenta. Así que estamos en una lucha. Y dicen, no son nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de qué? ¿Cuáles fortalezas? ¿Cuáles fortalezas? Los pensamientos equivocados que Satanás quiere poner sobre nosotros. ¿Cuáles fortalezas? Ay, yo no puedo. Ay, es que yo no puedo. Ay, yo ya soy malo. Ay, yo ya me perdí. Ay, yo ya estoy en el rostizador. A mí que me importa. No, un momento, un momento. Esas son fortalezas que le ha metido el enemigo en su corazón. Y Cristo le dice, no, saca ese pensamiento de ti. Saca ese pensamiento. Y en el poder de Cristo sacamos todo mal pensamiento, toda idea equivocada, toda idea que es contraria a Cristo, que eso es lo que dice aquí más adelante. Dice, derribando argumentos, ¿derribando qué? Argumentos, es decir, mentiras que nos metemos, que Satanás es el Dios de las mentiras. Y derribando esos argumentos falsos y toda altivez, porque se requiere humildad para arrodillarse y confesar y decir, Señor, necesito el lado bueno de la fuerza en mí. Se necesita arrodillarse. Toda persona que no se arrodilla frecuentemente está en grave peligro. No lo sabe, tal vez no lo quiere aceptar, pero la persona que no se arrodilla está en peligro. Está en peligro. El poder de ese ser que viene, que lo escogieron muy bien, un actor de casi 2 metros, es impresionante en la película. Ese poder es arrollador y viene y se lo lleva a usted. Cuando usted no se arrodilla,
ese poder se lo lleva. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué? ¿Cuál es la guerra? ¿Llevando cautivo qué? Todo pensamiento. El asunto es en la mente. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis hermanos, oro para que Dios les bendiga, nos ganemos esta guerra. Estamos en guerra. Ojalá ganemos, somos el ejército de Dios, pero ese ejército a veces le dan mala información. Ustedes han oído de operaciones mal informadas, a veces creen el ejército, vamos a tomarnos la cuadra. No, esa guerra es allí, en lo privado, y es aquí en sus pensamientos. Es una guerra de fe en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar esa victoria. Señor, te doy gracias por mis hermanos. Sabemos que estamos en guerra y te pido por mis hermanos, te pido fortaleza, te pido, Señor Jesucristo, que ellos recuerden que tú escribiste por medio de Pablo que no hemos recibido un espíritu de cobardía, de miedo, de terror, de salir corriendo, de decir yo no puedo, de rendirse al mal. No, hemos recibido un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, un espíritu que nos ayuda, que es tu espíritu, a vencer. Y deseo, Señor, y mi oración es, y todos aquí oramos unos por otros, para que mis hermanos tengan esas victorias en su vida y que no se dejen arrebatar la herencia que tú nos has dado, que estamos en guerra por una herencia que es un reino justo, santo, perfecto y eterno que tú nos estás ofreciendo. Y te pido, Señor, que todo desánimo, que toda actitud derrotista en mis hermanos sea vencida por tu Espíritu. Y Señor, que se levanten esos ánimos en ti y haya fortaleza en ti. Te pido, Señor, también por la vida privada de mis hermanos, que en su vida privada estén ganando guerras, que se arrodillen, que oren, porque la vida del cristiano está fundamentada en lo que hace en privado. Señor, guárdanos momentos de privacidad, porque tú dices que todo lo que hacemos en privado se verá finalmente en público. Y allí en lo privado es cuando o perdemos o ganamos. Ayúdanos, Señor, a estar y caminar en el reino de la luz. Ayúdanos a entender que hay mucho en juego, no solamente nuestra propia vida, la de otras personas, la de el mundo entero está en juego. Ayúdanos, Señor, bendice a mis hermanos esta semana, ayúdalos en esta guerra, ayúdalos a mantenerse firmes, Señor, dales ánimo, dales fortaleza, ayúdalos a enderezar sus caminos, ayúdanos a todos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar, a confesarte, a creer en ti, que nos ayudes a acordar de Pedro que decía, no, Señor, yo no soy digno de ti, y que cambie ese pensamiento y digamos, sí, Señor, tú eres mi Padre, mi verdadero Padre, Padre de luz, de verdad, de salvación, de amor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Ayuda a mis hermanos, te lo pido, Señor Jesús, ayúdame a mí, en tu nombre, Señor Jesús, al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.